Mi padre millonario me echó de casa a los 19 en mi cumpleaños por fracasar. 18 años después, recibí $2 millones de su empresa, y lo que hice con ese dinero los dejó destrozados. Tengo 37 años, soy profesora en la Universidad de Cambridge, y la semana pasada pasó algo que básicamente me hizo replantear todo lo que pensaba que había superado sobre mi familia. Fui a una gala, ya sabes, uno de esos eventos elegantes donde te dan un premio y tienes que usar un vestido que cuesta más de lo que solías ganar en un mes cuando tenías 19 años y trabajabas en un restaurante. La cosa es que no esperaba ver a mis padres ahí, porque literalmente no los había visto en 18 años, desde que mi padre me echó de la casa con una maleta, y básicamente me dijo que era una decepción. Pero antes de llegar a eso, supongo que tengo que retroceder un poco, porque nada de esto tiene sentido sin contexto. Crecí en una familia con dinero, tipo mucho dinero. Mi padre era dueño de Mosaic, una empresa de fertilizantes, que probablemente has visto si alguna vez has comprado productos para jardín o trabajas en agricultura. Mi madre era de esas mujeres que organizan eventos benéficos y almuerzan con otras señoras ricas hablando de no sé qué cosas de la alta sociedad. Nunca fui lo que ellos querían, ¿me explico? Desde chica me di cuenta de que me veían como una especie de proyecto que había salido mal. Mi padre quería que fuera brillante, que sacara las mejores notas, que entrara a una universidad de prestigio como Harvard o Yale, y mi madre solo quería que fuera elegante y presentable, que me vistiera bien y dijera las cosas correctas en las cenas familiares. El problema es que cuando llegué a la secundaria, todo se fue al carajo. No sé exactamente cuándo empezó, creo que fue alrededor de los 15 o 16 años, pero caí en una depresión horrible. Mis notas se fueron al piso, literal pasé de ser alumna de cuadro de honor a apenas aprobar las clases. Me quedaba en la cama hasta tarde, no quería ir a la escuela, lloraba por cualquier cosa. Mis padres nunca me preguntaron qué me pasaba, nunca sugirieron terapia o ayuda profesional, lo único que escuchaba era: Elizabeth, estás arruinando tu futuro. Elizabeth, nos estás decepcionando. Elizabeth, ¿qué van a pensar nuestros amigos cuando vean tus calificaciones? Mi madre me miraba como si fuera algo que se había manchado su vestido, con ese tipo de disgusto silencioso pero obvio. Mi padre simplemente dejó de hablarme casi por completo, excepto para recordarme lo decepcionado que estaba. La tía Lidia, la hermana menor de mi mamá, era la única que me trataba como persona real. Ella era como la oveja negra de la familia. Había estudiado arte en lugar de algo útil, como decía mi padre, y vivía en un departamento pequeño en lugar de una mansión. Mis padres, básicamente la toleraban en las reuniones familiares, pero hablaban de ella como si fuera una vergüenza. A mí me caía increíble. Era la única que me preguntaba cómo estaba de verdad y me escuchaba cuando hablaba. Pero en ese momento yo estaba tan hundida en mi propia miseria que ni siquiera podía apreciar lo que hacía por mí. Llegó el momento de aplicar a universidades y yo sabía que estaba frita. Mis calificaciones eran mediocres en el mejor de los casos. Mis actividades extracurriculares eran inexistentes porque había dejado todo, y mis padres tenían estas expectativas estratosféricas que no había forma de que cumpliera. Apliqué a un montón de lugares de todos modos porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Los rechazos empezaron a llegar uno tras otro. Harvard no, Yale no, Columbia no. Todas las universidades prestigiosas que mi padre había estado mencionando desde que tenía como 12 años, la única aceptación que recibí fue de un community college local, uno de esos donde básicamente aceptan a cualquiera que quiera ir. El día que les dije a mis padres fue, no sé, probablemente uno de los peores días de mi vida hasta ese punto. Estábamos cenando. Recuerdo que mi madre había hecho que el chef preparara salmón o algo así, y yo solté la noticia tratando de sonar casual. Solo. Me aceptaron en Riverside Community College, pero puedo hacer 2 años ahí y luego transferirme a una universidad de 4 años. Es una estrategia común y muchas personas. No terminé la oración. Mi padre dejó el tenedor en el plato, ese sonido metálico que todavía escucho a veces en mis pesadillas, y me miró con una expresión que era mitad rabia, mitad asco. 18 años. 18 años te hemos dado todo. La mejor educación privada, tutores, oportunidades que otros niños solo sueñan. Y esto es lo que haces con ello. Una universidad comunitaria. Mi madre ni siquiera me miró. Solo se limpió la boca con la servilleta como si estuviera tratando de limpiar mi existencia de su vida. Las siguientes semanas fueron tensión constante. Mis padres básicamente no me hablaban. Yo intentaba hacerme invisible en la casa, y había esta sensación en el aire de que algo iba a explotar. Empecé el community college en septiembre. Tomaba el autobús todos los días porque mis padres se negaron a comprarme un auto como le habían prometido si entraba a una buena universidad. Honestamente, el colegio no estaba tan mal,
Las clases eran más pequeñas que en la secundaria, y algunos profesores parecían genuinamente interesados en enseñar, pero yo todavía estaba en ese lugar mental oscuro donde nada me parecía importar demasiado. Entonces llegó mi cumpleaños 19. En noviembre. No esperaba ninguna celebración, pero tampoco esperaba lo que pasó. Llegué a casa después de clases, como las 3 de la tarde creo, y mi padre estaba en la sala de estar con 2 maletas junto a él. Mis maletas. Me quedé ahí parada en la entrada sin entender qué estaba pasando, y él se levantó y dijo, con esa voz fría que usaba cuando hablaba de negocios, has tenido 19 años para demostrar que valías nuestra inversión, y has fallado consistentemente. No vamos a seguir financiando tu mediocridad. Tienes tus cosas aquí. Espero que encuentres un lugar donde quedarte. Mi madre estaba, sentada en el sofá leyendo una revista, ni siquiera levantó la vista. Traté de hablar, de explicar, de rogar básicamente, pero mi padre solo señaló la puerta. Recuerdo que le pregunté, ¿en serio me estás echando de la casa en mi cumpleaños? Y él respondió, considéralo un regalo, una oportunidad de aprender a ser independiente ya que claramente no aprendiste nada aquí. Agarré las maletas, las manos me temblaban tanto que casi no podía sostenerlas, y salí. Escuché cómo cerraban la puerta detrás de mí y pusieron el seguro, y me quedé ahí parada en la entrada de la casa donde había crecido, con 2 maletas y como $200 en mi cuenta bancaria, sin tener ni idea de qué hacer. Llamé a la tía Lidia desde un teléfono público. Esto fue en 2006. Todavía existían los teléfonos públicos. Llorando tanto que apenas podía hablar. Ella vino a recogerme en menos de media hora, y me llevó a su departamento. No te preocupes, cariño. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me dijo mientras yo sollozaba en su sofá. Viví con ella los siguientes meses, compartiendo su habitación pequeña porque solo tenía un dormitorio. Ella nunca me hizo sentir que era una carga, nunca mencionó el dinero aunque sé que yo estaba consumiendo sus recursos. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Necesitaba encontrar una manera de pagar la escuela y mantenerme. Conseguí trabajo en un dinero como 10 minutos caminando del departamento de Lidia. El lugar se llamaba Sunny's, y era uno de esos restaurantes clásicos americanos con manteles de cuadros rojos y blancos y un menú plastificado enorme. El dueño, un tipo llamado Pete, me contrató en el acto cuando le dije que necesitaba trabajo urgentemente. Trabajaba turnos de 6 a.m. a 2 p.m. 4 días a la semana, lo que me dejaba tiempo para ir a clases en la tarde. El trabajo era agotador. Estar de pie todo el día, tratar con clientes groseros, oler a comida frita todo el tiempo, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Las propinas eran decentes, sacaba como $50 o $60 en un buen día, y Pete me pagaba en efectivo, lo cual ayudaba. Seguí yendo a clases en el Community College, básicamente en piloto automático. Tomé química porque necesitaba cumplir un requisito de ciencias, y había escuchado que el profesor D.R. Collins era bueno. Él era este señor mayor, creo que tenía como 60 y tantos, con el pelo completamente blanco y estas gafas gruesas. La primera clase fue sobre enlaces químicos o algo así, y no sé qué pasó, pero algo hizo clic en mi cerebro. La manera en que explicaba las cosas, cómo todo seguía patrones lógicos y predecibles, era casi reconfortante, después de que mi vida hubiera sido puro caos los últimos años. El primer examen de química lo estudié como nunca había estudiado nada. Me quedaba despierta después de mis turnos en el diner, con los pies hinchados y oliendo a desayuno, memorizando tablas periódicas y balanceando ecuaciones. Cuando el profesor devolvió los exámenes, había sacado 92%. Suena tonto, pero fue la primera vez en años que sentí algo parecido al orgullo. D.R. Collins me detuvo después de clase y me dijo, «Tienes talento para esto, Elizabeth. Deberías considerar especializarte en química». No le dije que era la primera persona en años que me decía que tenía talento para algo. Solo asentí y salí rápido porque sentía que iba a llorar. Los siguientes 2 años en el Community College fueron básicamente trabajo, escuela, dormir, repetir. Me mudé a un cuarto pequeño que alquilaba de una señora mayor. Básicamente un cuarto convertido en su sótano con un baño compartido. Pero era mío, y podía pagarlo con mi salario del dinero. La tía Lidia venía a visitarme seguido. Me traía comida casera, y me preguntaba cómo iba todo. Nunca mencionaba a mis padres, y yo tampoco. Era como si esa parte de mi vida simplemente hubiera sido borrada, como si nunca hubiera existido. Me gradué del Community College con un promedio de 3.8, no perfecto, pero bastante bueno considerando que estaba trabajando tiempo completo. D.R. Collins me ayudó a aplicar a universidades de 4 años.
Escribió cartas de recomendación brillantes, aparentemente, y me aceptaron en varias. Elegí una universidad estatal que tenía un buen programa de química y me ofrecía ayuda financiera decente. Cuando llegó el día de la graduación del Community College, la única persona en la audiencia era la tía Lidia. Ella tomó como 1000 fotos y me llevó a cenar después para celebrar. No dijo nada sobre la ausencia de mis padres, pero vi que miraba su teléfono durante la ceremonia, probablemente preguntándose si llamarían o escribirían. No lo hicieron. Los siguientes 2 años en la universidad fueron intensos. Tomé química como especialización y básicamente vivía en el laboratorio cuando no estaba en clase. Había algo en la investigación, en hacer experimentos y analizar resultados, que me daba esta sensación de control que nunca había tenido en mi vida personal. Podías predecir cómo reaccionarían los químicos, podías ver los patrones. Todo tenía sentido de una manera que las relaciones humanas nunca tuvieron para mí. Me gradué con honores, cum laude, y otra vez la tía Lidia fue la única en la audiencia. Mis padres no llamaron, no escribieron, nada. Para ese punto yo ya no esperaba que lo hicieran, honestamente, pero todavía dolía de una manera sorda y constante. Dr. Collins, que había seguido en contacto conmigo por email, me recomendó para una oportunidad de investigación en Oxford, Inglaterra. Yo pensé que estaba loco. No había forma de que me aceptaran en un programa tan prestigioso, pero él insistió en que aplicara. Llené la aplicación sin muchas esperanzas. Escribí ensayos sobre mi investigación en química ambiental, envié todo y traté de no pensar más en ello. 4 meses después recibí una carta física en el correo, ofreciéndome una posición de investigación con beca completa para hacer una maestría en química ambiental en la Universidad de Oxford. No se lo dije a nadie, excepto a la tía Lidia por un tiempo. Creo que parte de mí tenía miedo de que si lo decía en voz alta, la oportunidad desaparecería como un sueño. Pero era real. Completamente real, y en agosto del 2010 me subí a un avión a Inglaterra con 2 maletas, las mismas maletas que mi padre había puesto junto a la puerta 4 años antes. La tía Lidia me llevó al aeropuerto, lloró cuando me abrazó para despedirme, y me dijo, «Tu mamá me preguntó por ti la semana pasada, le dije que estabas bien, pero no le di detalles. Supongo que mis padres sabían que yo existía todavía en algún lugar del mundo, pero claramente no les importaba lo suficiente para contactarme directamente. Oxford fue, no sé cómo describirlo sin sonar cursi, pero fue como encontrar el lugar donde debía estar. El programa era difícil. Obviamente, todos mis compañeros eran brillantes y venían de las mejores universidades, pero yo trabajaba el doble que ellos porque sentía que tenía algo que probar. Mi investigación se enfocaba en cómo los fertilizantes químicos afectaban los ecosistemas acuáticos. Irónico considerando que mi padre era dueño de una empresa de fertilizantes. Pero yo trataba de no pensar en eso. Terminé mi maestría en 2 años. Publiqué 3 papers en journals revisados por pares, y mi advisor me sugirió que me quedara para hacer el doctorado. El doctorado fue otros 4 años de investigación intensiva, teaching, escribir, repetir. Hubo momentos en que quería rendirme. Noches donde me quedaba en el laboratorio hasta las 3 de la mañana preguntándome qué estaba haciendo con mi vida, pero siempre recordaba a mi padre diciendo que yo era una decepción y una inversión fallida, y eso me daba energía para seguir. Suena enfermo tal vez, usar el rechazo de tu padre como motivación, pero funcionaba. Me gradué con el PhD cuando tenía 29 años, Dr. Elizabeth Bennett, y conseguí una posición postdoctoral en Cambridge, que eventualmente se convirtió en una posición de profesora permanente. Los últimos 8 años han sido básicamente establecerme en Cambridge, construir mi laboratorio de investigación, publicar más papers, enseñar clases, supervisar estudiantes de doctorado. Mi investigación sobre fertilizantes sostenibles y su impacto ambiental había ganado algo de atención en el campo. Había recibido varios grants pequeños, presentado en conferencias internacionales. No era famosa ni nada así, pero era respetada en mi área. Tenía estudiantes brillantes queriendo trabajar conmigo. Mi trabajo importaba. La tía Lidia venía a visitarme a Inglaterra una vez al año. Nos quedábamos en contacto por Skype y email. Ella nunca mencionaba a mis padres, y yo no preguntaba. Para todos los efectos prácticos, ellos habían dejado de existir en mi vida hacía como 15 años. Entonces, hace 3 semanas recibí una invitación para una gala en Londres, organizada por una fundación que apoya investigación científica ambiental. Iba a recibir un reconocimiento por mi trabajo. Nada enorme, pero era prestigioso en nuestro campo, y había un premio monetario involucrado que podría usar para mi investigación. La invitación decía que iba a haber como 200 personas, otros científicos, donantes ricos,
gente de empresas relacionadas con sostenibilidad ambiental. No pensé mucho en ello. Compré un vestido negro elegante que me costó más de lo que estaba cómoda gastando. Practiqué mi discurso de agradecimiento y fui. La gala era en uno de esos venues elegantes en Londres, con techos altísimos y candelabros de cristal. Llegué sola porque, para ser honesta, mi vida social no es exactamente vibrante. La mayoría de mis colegas no pudieron venir. Y estaba bien con eso. Había mesas redondas con manteles blancos, camareros circulando con copas de champán, ese tipo de evento. Me senté en mi mesa asignada con otras personas que no conocía. Hicimos small talk sobre investigación y el clima, lo usual. La cena fue ensalada, algún tipo de pollo con salsa elegante, postre de chocolate. Todo servido con esa precisión que tienen los eventos fancy. Después de la cena fui al baño. Uno de esos baños de hotel lujoso con espejos grandes y tocadores de mármol. Estaba retocándome el lipstick cuando alguien entró, y cuando levanté la vista en el espejo, era mi madre. Mi madre, a quien no había visto en 18 años, parada ahí a como 2 metros de mí usando un vestido azul oscuro, y viéndose exactamente como la recordaba, excepto con más arrugas alrededor de los ojos. Nos quedamos las dos congeladas, mirándose en el espejo, y yo sentía como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. Ella habló primero. Elizabeth. Solo mi nombre, sin emoción particular, como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Yo no podía formar palabras. Literal, mi cerebro había dejado de funcionar. Ella se acercó a los lavabos, se lavó las manos con esa manera meticulosa que siempre tenía, se secó con una toalla de papel. Escuché que estás enseñando en Cambridge, dijo sin mirarme. Tu tía Lidia mencionó algo. No sabía que vendrías esta noche. Yo finalmente encontré mi voz. No sabía que ustedes vendrían tampoco. ¿Qué hacen aquí? ¿Tu padre dona a esta fundación? Somos invitados regulares a estos eventos. Había 1000 cosas que quería decirle, 18 años de rabia y dolor y preguntas, pero lo único que salió fue, ¿por qué nunca llamaron? Ella finalmente me miró directamente, y su expresión era esa misma distancia fría que recordaba. Tu padre decidió que era mejor un corte limpio. Él sentía que habías hecho tus decisiones, y tenías que vivir con las consecuencias. Yo apoyé su decisión. Como si estuvieran hablando de despedir a un empleado, no de abandonar a su hija. Alguien más entró al baño, y mi madre salió sin decir nada más, sin despedirse, sin preguntar cómo había estado estos 18 años. Nada. Volví a la mesa sintiéndome como si estuviera en shock. Las luces se atenuaron, y el presentador del evento subió al escenario para anunciar los reconocimientos de la noche. Habló sobre la importancia de la investigación ambiental, agradeció a los donantes, hizo un chiste malo que nadie rió demasiado. Entonces llegó el momento del premio principal de la noche, un grant de investigación de $2 millones para el científico, cuyo trabajo había demostrado el mayor potencial para impacto ambiental positivo. Estamos muy emocionados de anunciar, dijo el presentador, que este año el grant ha sido otorgado a la Dra. Elizabeth Bennett de la Universidad de Cambridge por su investigación innovadora en fertilizantes sostenibles y protección de ecosistemas acuáticos. Hubo aplausos, las luces se movieron buscándome, la gente en mi mesa me miraba sonriendo, y yo estaba completamente paralizada. $2 millones. $2 millones. Eventualmente me paré y caminé hacia el escenario en una especie de neblina. Subí las escaleras, estreché la mano del presentador, acepté el certificado enmarcado. Mientras estaba ahí parada en el escenario, mirando al público con las luces brillantes en mi cara, vi a mi padre. Estaba sentado en una mesa cerca del frente, al lado de mi madre, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi el reconocimiento, la sorpresa, y luego algo que parecía furia. Se levantó abruptamente, su silla raspó el piso con un sonido horrible que probablemente solo yo escuché porque estaba tan enfocada en él, y salió del salón. Mi madre se quedó sentada, aplaudiendo educadamente con todos los demás, su expresión completamente neutral. Di mi discurso de agradecimiento en piloto automático. Agradecí a la fundación y a mis colegas y a mis estudiantes. Mencioné brevemente a la tía Lidia como la única persona que había creído en mí cuando más lo necesitaba. Bajé del escenario, la gente se acercó a felicitarme, y yo sonreía y asentía, pero lo único que podía pensar era en mi padre saliendo del salón. El presentador me dio un sobre con los detalles del grant después, documentos oficiales y papelería con información de contacto. Cuando abrí el sobre más tarde, esa noche en mi hotel, vi el nombre del donante principal, Mosaic Fertilizers Company. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el piso del cuarto del hotel mirando esos papeles. El grant,
Los 2 millones de dólares que iban a financiar mi investigación por los próximos 5 años venían de la empresa de mi padre. No podía procesarlo, no tenía sentido. ¿Por qué donarían dinero a investigación que básicamente criticaba los productos que ellos vendían? Mi padre sabía que yo era la recipiente. ¿Lo había hecho a propósito? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuestas. Bajé al lobby del hotel como, medianoche, todavía usando el vestido de la gala, necesitando aire o espacio o algo. Mi padre estaba ahí, sentado en uno de esos sillones de cuero cerca de la entrada, como si hubiera estado esperando. Nos miramos por un momento largo, y entonces yo caminé hacia él porque necesitaba respuestas. ¿Lo sabías?, le pregunté. ¿Sabías que yo era la recipiente del grant? Él me miró con esa misma expresión dura que había tenido el día que me echó. La fundación me informó hace 2 semanas, respondió. Traté de bloquear la donación, pero ya estaban muy avanzados en el proceso, y cancelar hubiera causado demasiadas preguntas, así que intentaste quitarme la oportunidad, dije, y no era realmente una pregunta. Él se paró, ajustó su corbata con ese gesto que siempre hacía cuando estaba incómodo. No mereces ese dinero, dijo. Tu investigación critica la industria que construí, que alimenta a miles de familias. Usar mi dinero para financiar tu trabajo es una traición. Me reí, una risa amarga que me sorprendió a mí misma. ¿Una traición? Me echaste de tu casa cuando tenía 19 años. No me has contactado en 18 años. Y ahora te preocupa la traición. Le dije que había trabajado en restaurantes, que había vivido en un cuarto de sótano, que había construido toda mi carrera desde cero, sin su dinero ni su apoyo. Le dije que había conseguido llegar a Oxford y Cambridge por mérito propio, que mis investigaciones habían sido publicadas en los mejores journals del campo, que tenía estudiantes y colegas que respetaban mi trabajo. ¿Y sabes qué? Todo lo logré siendo exactamente la persona que tú dijiste que era una decepción. Él no dijo nada, solo me miró con esa cara de piedra que tenía. ¿Esperabas que te rogara perdón? ¿Que te agradeciera por echarme? Porque no voy a hacerlo. Hiciste lo que pensaste que era correcto, y yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Me di vuelta para irme, y entonces él dijo, tu madre quería llamarte. A lo largo de los años, yo no la dejé, me detuve, pero no me di vuelta. ¿Y eso se supone que me hace sentir mejor?, pregunté. ¿Saber que mi madre quería contactarme pero estaba muy débil para desafiar tus órdenes? Subí de vuelta a mi cuarto, me quité el vestido elegante, me senté en la cama, y lloré por primera vez en años. No estaba segura si estaba llorando por la niña de 19 años que había sido echada, o por la mujer de 37 que acababa de ganar 2 millones de dólares de la persona que más la había lastimado. Pasé los siguientes días pensando en qué hacer con el grant. Legalmente, era mío. Ya había sido anunciado públicamente. Pero la idea de usar el dinero de mi padre me revolvía el estómago. Llamé a la tía Lidia y le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Cariño, dijo finalmente, ese dinero viene de la fundación, no de tu padre directamente. Usa el dinero para hacer el trabajo que importa. Esa es la mejor venganza. Pero yo sabía que no. Podía quedarme con él. No de esa manera. Contacté a la fundación y les propuse algo. Devolverles los 2 millones completos bajo la condición de que establecieran un fondo de becas permanente para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar ciencias ambientales. El fondo se llamaría The Second Chance Scholarship, porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso los chicos como yo que tuvieron un comienzo difícil. La fundación estuvo de acuerdo, e incluso dijeron que tratarían de conseguir fondos adicionales de otros donantes para aumentar el fondo. Llamé a mi padre para informarle sobre mi decisión, más que nada porque quería que supiera. Él no dijo nada por un momento largo, y luego colgó sin despedirse. Volví a Cambridge y seguí con mi vida, o intenté. El evento estuvo en las noticias académicas por unas semanas. Hubo artículos sobre mi decisión de donar el grant. Algunos colegas me felicitaron por la integridad, otros pensaron que estaba loca por rechazar tanto dinero. La tía Lidia vino a visitarme el mes pasado y me contó que mi madre la había llamado, preguntando por mí de nuevo, queriendo saber si estaba bien. No le di muchos detalles, le dijo la tía Lidia, pero le dije que estabas más que bien, que eras exitosa y respetada, y que habías construido una vida hermosa por ti misma. Espero que haya sido suficiente. No sé si alguna vez hablaré con mis padres de nuevo. Honestamente. Parte de mí quiere confrontarlos más directamente, preguntarles cómo pudieron abandonar a su hija así, pero otra parte ya tiene las respuestas que necesita. Hicieron lo que hicieron porque pensaron que estaban en lo correcto, porque nunca pudieron ver más allá de sus propias expectativas y ego.
Y yo seguí adelante de todos modos. Construí una carrera y una vida que me hace sentir orgullosa, rodeada de personas que me valoran por quien soy y no por quien ellos querían que fuera. Mis estudiantes me preguntan a veces sobre mi familia. Sí, tengo hermanos, o si mis padres vienen a visitarme. Les digo que tengo una tía maravillosa que es como mi madre real y que eso es suficiente familia para mí. No menciono el resto porque no define quién soy ahora. Soy la Dra. Elizabeth Bennet, profesora en Cambridge, investigadora en química ambiental, mentora de estudiantes que necesitan que alguien crea en ellos, como el Dr. Collins creyó en mí. Y eso es más de lo que jamás pensé que tendría, cuando estaba parada afuera de mi casa con 2 maletas a los 19 años, sin saber qué hacer con mi vida.